Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más, compartiendo este espacio conmigo. Hoy vamos a abordar un tema que sinceramente me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo, y creo que a muchos de ustedes también. El título de hoy, que seguramente ya leyeron y que les habrá llamado la atención, es Anne Ercel no puede más, revela estoy cansada de guardar esto dentro. Uf, solo decirlo ya genera una energía, ¿verdad? Este título no es solo un gancho para atraer clics, aunque sí, reconozco que lo es, sino que representa una profunda verdad que muchas figuras públicas, y en realidad, muchas personas en general, experimentan. Hablaremos de la presión mediática, de la imagen pública versus la realidad privada, y de esa línea tan delgada que a veces se vuelve casi invisible entre ser una figura adorada y ser un ser humano que también tiene sus batallas. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en esto de una manera profunda y espero, muy esclarecedora. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este tema tan jugoso, les quiero recordar algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, no les cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, con su apoyo asegurado, comencemos. La noticia de que Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y con una proyección internacional impresionante, ha dicho, estoy cansada de guardar esto dentro, ha caído como una bomba en el mundo del entretenimiento. Y no es para menos. Hande, para quienes no la conozcan tan a fondo, es sinónimo de éxito, de belleza, de talento. La hemos visto brillar en series que han conquistado audiencias globales, como Ask Laftan and Lamaz, o más recientemente Senkal Kapm, que la catapultó a la fama mundial. Su vida parece sacada de un cuento de hadas moderno, éxito profesional rotundo, una legión de admiradores, una imagen impecable. Pero ¿qué sucede cuando esa imagen pública, esa fachada de perfección, comienza a pesar más que el propio individuo? ¿Qué pasa cuando la presión por mantener una cierta imagen, por cumplir con las expectativas de millones de personas, se vuelve insoportable? Esa es precisamente la cuestión que Hande parece estar planteando. El hecho de que ella, una estrella consolidada, decida expresar este agotamiento, abre la puerta a una conversación necesaria sobre las exigencias del estrellato y la salud mental de las celebridades. Analicemos lo que puede significar guardar esto dentro. Podría referirse a tantas cosas, ¿verdad? Podría ser el peso de las críticas constantes, esas que llegan desde todos los frentes, sobre su físico, sobre sus relaciones personales, sobre sus decisiones profesionales. La vida de una celebridad está bajo el microscopio las 24 horas del día. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado, juzgado y a menudo malinterpretado. Imaginen vivir así sabiendo que un error, por pequeño que sea, puede convertirse en un escándalo mayúsculo. Esa presión es sin duda paralizante. También podría ser el cansancio de tener que ser siempre la persona que todos esperan. Hande es una figura aspiracional para muchas jóvenes. Se espera que sea impecable, que esté siempre sonriente, que represente un ideal de belleza y éxito. Pero detrás de esa imagen hay una persona real con sus propias inseguridades, sus miedos, sus tristezas y sus momentos de debilidad. El tener que reprimir esas emociones, el tener que mantener la compostura incluso cuando por dentro te estás desmoronando, eso agota, y mucho. Otro aspecto a considerar es la constante exposición en las redes sociales. Hande es muy activa en plataformas como Instagram, donde comparte fragmentos de su vida. Si bien esto genera cercanía con sus seguidores, también la expone a una avalancha de comentarios, tanto positivos como negativos. Los haters son una realidad cruel en el mundo digital, y para una persona con tanta visibilidad, el impacto de esos comentarios puede ser devastador. El hecho de que ella exprese estar cansada de guardar esto dentro sugiere que ha llegado a un punto donde ya no puede más con esa carga emocional, y ha decidido que es hora de liberarla. ¿Y qué significa que lo revele? Es un acto de valentía, sin duda. En una industria que a menudo premia el silencio y la discreción, hablar de vulnerabilidad es un desafío. Al hacerlo, Hande no solo se libera a sí misma, sino que también les da permiso a otros para que se sientan identificados y, quizás, para que también encuentren la fuerza para expresar sus propias cargas. Es un mensaje poderoso, no están solos.
Pensemos en las implicaciones de esto para su carrera y para la percepción pública. ¿Podría esto afectar su imagen? Quizás para algunos. Pero para muchos otros, creo que lo hará más humana, más real y, por lo tanto, aún más querida. Ver a una figura que admiramos luchando con las mismas presiones que nosotros, aunque en una escala diferente, nos conecta a un nivel más profundo. Nos recuerda que detrás de los flashes y los escenarios, hay seres humanos con sentimientos y límites. Además, la forma en que la prensa y el público reaccionen a esta revelación será un barómetro interesante. ¿Será un espacio para la empatía y el apoyo, o caerán en el sensacionalismo y la crítica? Esperemos que prevalezca la comprensión y el respeto. Porque cuando una persona famosa decide abrirse de esta manera, lo hace porque ha llegado a un punto crítico y merece ser escuchada y apoyada, no juzgada. Quizás esta revelación también sea una llamada de atención sobre la propia industria del entretenimiento. ¿Estamos realmente creando un entorno saludable para nuestros artistas? ¿Les estamos dando el espacio y el apoyo necesarios para que prosperen no solo profesionalmente, sino también a nivel personal? La exigencia constante de estar en forma, de ser productivo, de estar siempre disponible, puede ser abrumadora. Personalmente creo que la fortaleza de Ander radica precisamente en su autenticidad. Y si este es un paso hacia una mayor autenticidad, entonces es un paso positivo. Permitirse expresar el cansancio, la frustración, el agotamiento, es un signo de inteligencia emocional. Es saber cuándo es necesario hacer una pausa, cuándo es necesario pedir ayuda, o simplemente cuándo es necesario dejar de cargar con un peso que ya no te pertenece. Hemos visto cómo otras celebridades han pasado por experiencias similares. Algunas han optado por retirarse temporalmente de la vida pública, otras han utilizado sus plataformas para abogar por la salud mental. Cada camino es válido, pero lo importante es que se les permita tomarlo sin ser juzgados o vilipendiados. La frase "estoy cansada de guardar esto dentro" es en esencia una declaración de límites. Es un decir "hasta aquí". Y es un derecho humano fundamental, sin importar quién seas o a qué te dediques. La diferencia es que cuando es una figura pública la que lo dice, las repercusiones son mucho mayores. Imagino que Ande ha tenido que lidiar con una presión inmensa, y que esta revelación probablemente le ha costado mucho esfuerzo. Quizás se ha sentido obligada a mantener una imagen de fortaleza constante, de éxito ininterrumpido. Pero la vida real, incluso para las estrellas de cine, está llena de altibajos. Y reconocer esos altibajos en lugar de ocultarlos, es una forma de fortaleza mucho mayor. ¿Qué tipo de cosas podría estar guardando? Podría ser un desamor, una decepción profesional, problemas familiares, o simplemente el peso acumulado de años de exposición mediática. No necesitamos saber los detalles específicos para entender la magnitud de lo que implica sentirse agotado y decidir que ya no se puede seguir fingiendo. Lo que Ander Zell está haciendo al decir esto es, en un sentido, un acto de empoderamiento. Está tomando el control de su propia narrativa. En lugar de dejar que otros dicten cómo debe ser o cómo debe sentirse, ella misma está poniendo sus cartas sobre la mesa. Y eso, en mi opinión, es admirable. Creo que este es un momento crucial para que la conversación sobre la salud mental en el mundo del entretenimiento evolucione. No se trata solo de apariencias, sino de bienestar real. Las celebridades son personas y como personas merecen el mismo respeto, la misma empatía y el mismo derecho a equivocarse, a sentirse mal, a expresar sus emociones, que cualquier otra persona. Así que, resumiendo brevemente, lo que hemos explorado hoy es la impactante revelación de Ander Zell, quien declara estar cansada de guardar esto dentro. Hemos analizado las posibles razones detrás de este sentimiento, desde la presión mediática y las críticas constantes hasta la carga de mantener una imagen pública idealizada. Hemos reflexionado sobre la valentía que implica una declaración de este tipo y cómo puede influir en su carrera y en la percepción pública. Hemos considerado la importancia de la autenticidad y el empoderamiento que surge al expresar vulnerabilidad. Y sobre todo, hemos subrayado la necesidad de un entorno más saludable y comprensivo para las figuras públicas, reconociendo su humanidad y su derecho a tener sus propias luchas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta reflexión. Sé que hemos tocado un tema sensible, y agradezco enormemente su disposición a escuchar y a considerar estas ideas conmigo. Su presencia aquí es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto.
¿Se han sentido identificados alguna vez con esta sensación de estar cansados de guardar cosas dentro? ¿Qué opinan de la presión que enfrentan las celebridades? Sus comentarios son increíblemente valiosos para mí y para toda la comunidad que estamos construyendo aquí. Dejen sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de ellos y responderles. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar, o simplemente les ha gustado, no se olviden de darle un gran like. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. También, si conocen a alguien a quien le podría interesar este tema, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!